no sigamos a los falsos maestros y profetas, porque no les va bien ni a ellos ni a sus seguidores. Los falsos profetas y los falsos maestros son peligrosos, pero ¿cómo podemos distinguir de uno verdadero y uno falso? Les voy a dar algunos puntos. Pero ¿y cómo sabemos que el que está al frente no es uno de ellos? Bueno, quiero que analicemos esto. Los métodos de los falsos profetas, por lo menos vamos a encontrar tres cosas en ellos. Su método va a ser sutil, va a ser encubierto y te va a llevar por sendas vergonzosas que te van a llevar hasta despreciar la fe. Pero su enseñanza, aunque parece verdadera, van a negar la verdad, aunque te la presentan en un paquete bonito. Pero su destino va a ser destrucción, tanto de ellos como lo de sus seguidores. En los tiempos pasados, si usted pensara de una ciudad en Texas que se llama Waco, había un hombre que se llamaba David Koresh. Se tomaron, se tragaron una mentira, hasta un Kool-Aid, ¿verdad? Prácticamente, para alcanzar un cohete o una, no era un cohete, ¿cómo era? Se me fue la palabra en español, que parecen las estrellas que van... Cometa, no cohete, cometa, gracias. Y hay muchos que han vendido mentiras. Y no nos vamos a tomar el tiempo hoy, pero hay muchas similitudes entre Segunda de Pedro y la carta de Judas. Pero prácticamente en cuanto a los falsos maestros, hay párrafos parecidos, hay paralelismos, hay pensamientos y palabras que son similares, proposiciones entre los dos. Pero aquí hay un detalle, hermanos. Aunque el camino del error es ancho, muchos lo siguen. Lamentablemente, y terminarán en muerte. Pero hay que recordarlo esto el día de hoy. Mejor escuchemos a los verdaderos maestros y cuidemos de no dar ocasión de hacer tropezar a otros, de guiarlos por mal camino, de blasfemar el nombre del Señor, lo santo y su nombre. Porque hemos sido llamados y hemos sido comprados con un precio grande, su sangre preciosa. Así que no hablemos mal de nuestro Señor Jesucristo, pero ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, nuestro comportamiento. Porque como ya nos dijo el hermano Carlos, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero los seductores han usado y usan palabras fingidas. Veremos esta palabra. Han engañado, engañan y engañarán, nos dice la palabra. Engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Vamos a hablar de ellos. Pero nos dice la Biblia que los tales, tanto los maestros como sus seguidores, están condenados. Así que el pecado, Satanás, usa armas de tinieblas, de maldad. Y las vamos a explorar aquí enseguida. Así que vamos a tomar estos tres versos y vamos a ir palabrita por palabrita ahí. Leamos el 1 nuevamente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. ¿Qué clase de herejías? Destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Comencemos con esa palabra pero. Aquí es en contraste con lo que ya se dijo, con los profetas que fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. Lea el versículo 21 antes del capítulo 2, como dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad de ¿quién? Humana, sino que los santos hombres de Dios, esos profetas, ¿qué hicieron? Hablaron siendo inspirados ¿por cuál espíritu? El Espíritu de Dios. Entonces el verdadero habla por el Espíritu de Dios, basado en su palabra. El falso habla por su propia palabra, por sus propios inventos. Ya hemos visto esto, pero dice ahí la siguiente palabra: pero hubo. Entonces este hubo es pasado. En otros tiempos ya hubo, los hay y los habrá. Pablo a los de Corinto les dijo en 2 de Corintios 11:14 que el mismo Satanás, ¿cómo se disfraza, hermanos? Como ángel de luz. Y el Evangelio de Juan en 8:44, ¿qué nos dice? Que
Satanás, cuando él habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces va a hacer pasarse como luz, como verdad, pero todo lo que él representa es mentira. Y el que no habla por el Espíritu de Dios, ¿por cuál espíritu habla? Por el de Satanás, por el demonio, por etcétera. Hubo. Más tarde va a haber ejemplos aquí de los que hubo. Y tales como ellos también habrá. Y ya están brotando prácticamente. Hermanos, los hay en las iglesias. A veces las están liderando. A veces están en las bancas, etcétera. Pero allá en el Antiguo Testamento, más tarde, es más aquí en el verso 15 de este capítulo, nos va a hablar de Balaam, hijo de Beor. Era profeta verdadero, conocía la verdad y se permitió ser guiado y llevado por otro espíritu. Vamos a analizar eso después. Pero continuamos ahí en el 2:1. Pero hubo también, esta palabra también es doble. Así como también hubo profetas verdaderos, también hay profetas falsos. Pero también está diciendo, los hay así falsos, así también como en el pasado los hubo, también en el presente, también los habrá en el futuro, en este aspecto. Entonces, ¿dónde los vamos a encontrar? En las iglesias, en las comunidades, etcétera. Pero ¿cómo podemos detectarlos? Dice ahí, continúa, pero hubo también falsos profetas. Aquí en el griego, falsos doctores, falsos maestros, profetas, enseñadores de mentira. Y nuevamente en contraste con los enseñadores de la verdad, a los verdaderos. Y se les va a exhortar, escucha a los verdaderos, no a los falsos. En el Antiguo Testamento, vaya, no pierda ahí segunda de Pedro, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 13. Ahí hay 5 versículos que ya se les había dicho al pueblo, esto va a suceder, y sucedía. Deuteronomio 13 del 1 al 5, cuando lo tiene me da un amén. Porque todavía no estaba sucediendo, pero les va a dar una receta. Cuando esto suceda, haz esto. Dice de la siguiente manera, cuando se levantare en medio de ti, ¿a quién le está hablando? Al pueblo del Señor, al pueblo de Israel. Cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, ¿alguna vez le han dicho, soñé esto, yo soñé esto, el Señor me reveló esto? Quiero decirle que eso es posible. La gente puede soñar. Puede escuchar palabras de alguien, de un espíritu, pero a veces no es del Espíritu de Dios. Y a veces eso se puede cumplir, pero no venía del Espíritu de Dios. Pero continuemos ahí. Como decía ahí, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. ¿Y qué dice ahí después? ¿Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció? O sea, que es posible que te anuncie algo, un invento o un sueño, pero que no viene de Dios, si se cumple. Pero nota, aquí es como uno puede distinguir si viene de Dios o no. Te invita a decir, vamos, ¿en pos de quiénes? De dioses ajenos, que tú nunca conociste. Y sirvámosles. ¿Qué debes hacer? No darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hemos dicho una pausa ahí, que toda la Biblia se reduce a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, parte de ellos es nuestra relación con Dios, vertical, y parte de los 10 mandamientos es nuestra relación horizontal con el prójimo. Pero los 10 mandamientos se reducen a esos dos. A amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres realmente amar a Dios? Obedece mis palabras, dice el Señor. Y ama a tu prójimo. Y al obedecer sus palabras lo amamos a Él y amamos a nuestro prójimo. Entonces, te está probando si le amas con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y a Él escucharéis. O su voz escucharéis.
A Él serviréis. ¿Y a quién vamos a seguir? A Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó, ¿de dónde? De tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre. ¿Y qué intentó hacer? ¿Qué trató de hacer? Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Pero una pregunta: ¿por qué Dios hoy permite falsos profetas y falsos maestros? Vamos a analizar eso. Y no tenemos el tiempo para ir a verlo. El sinfín de números de ejemplos. En Primera de Reyes se encuentra otros en el 13:18. Un profeta, entre comillas, ya el Señor había mandado su profecía y un mensaje, y haz esto. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló a mí también, así como te habló a ti. Me trajo palabra de Jehová. Y me dijo: tráelo contigo a casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué le pasó a ese profeta por escuchar al profeta falso? Terminó muriendo. Jeremías está repleto de esto. En Jeremías 5:31 dice: los profetas profetizarán mentira, y los sacerdotes dirigían al pueblo dirigidos por los falsos profetas. ¿Y qué van a hacer cuando venga su fin? Pregunta Dios por medio de Jeremías. Así que no tenemos el tiempo para ir a ver todos los ejemplos. Hay muchos. Si usted los quiere, se los doy más tarde. Pero entre el pueblo, regresando ahí a segunda de Pedro, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Entre el pueblo cuál? Entre el pueblo de Israel. Aquí, esta palabra en el griego es muy interesante. Entre el pueblo, prácticamente ahí salieron, de ahí brotaron, de entre la misma congregación, o sea, de entre los mismos israelitas. En el griego es lo que significa: brotarán, aparecerán, pero es más allá. Se convertirán, se harán falsos profetas. O sea que aparentemente cambiando de equipo, abandonando la verdad por la mentira, intercambiándola. Pseudomaestros, autonombrados. Yo soy profeta, dice alguno. Aquí viene el gran varón de Dios. Bueno, si es varón de Dios, que muestre amar a Dios con todo, obedeciendo su palabra y amando a su prójimo. Pero aquí nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Entonces hubo en el pasado, están brotando aquí, y habrá en el futuro. Ya estaban las síntomas de este mal. Y si lo quiere leer, ahí va a estar más tarde del 9 al 22. Pero aún no abiertamente, sino secretamente. Ahí sutilmente. Entonces, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Introducir. Los cuales van a introducir encubiertamente. No abiertamente y directamente al principio, sino a la larga. Van a estar en la congregación, van a ser parte de la congregación. En otras palabras, la doctrina verdadera está aquí, y va a comenzar a brotar la doctrina falsa, y muchas veces van a estar juntas, mano a mano, lado a lado, y va a ser difícil distinguir entre una y la otra. El Señor dijo algo de esto, que en una congregación, ¿qué crece? El trigo y la cizaña. Pero a veces es difícil distinguir la una de la otra hasta que dan fruto. Pero comienzan a brotar, comienzan a salir, es lo que está diciendo aquí, sutilmente. Se conocen las palabras: hermano, Dios te bendiga. Hoy te traigo palabra de Dios, que no está ni en la Biblia. ¿Han escuchado a veces así? Si hermano, si no está en la Biblia, no es de Dios. Pero a veces ahí tenemos que tener cuidado. Hay muchos que utilizan la misma Biblia y le cambian, le quitan, le modifican, le agregan, etcétera. Lo tuercen. ¿Qué dice la Biblia para alguien que hace esto? Que sea ¿qué cosa? Anatema, que significa ¿qué cosa? Maldito. Así que continuamos ahí. Pero hubo también falsos profetas de entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pero antes de hablar de las herejías,
Aquí se les está hablando al hermano Pedro, a estos hermanos creyentes que están por diferentes partes, en Capadocia, en Bitinia, en Turquía prácticamente hoy, ¿verdad? Pero a los líderes y maestros, Pablo les había dicho algo similar allá en el libro de los Hechos. Primero les dice: hermanos líderes, hermanos maestros, ustedes que están encargados de alimentar al rebaño, miren por vosotros, o sea que tengan cuidado de ustedes mismos, de conocer la palabra del Señor, y vigilen y cuiden del rebaño, de las ovejas. ¿Pero en qué sentido? Porque ¿qué es lo que llega cuando uno no está cuidando el rebaño? Lobos rapaces vestidos ¿de qué? Ahí está el detalle, ¿verdad? Entonces, pero Pablo les dice: el Señor los ha puesto a ustedes por líderes, por obispos, por maestros, por enseñadores, cuidadores de esto, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es lo que Hechos 20:28 dice: para apacentar, dar de comer, alimentar con la verdad, pasto bueno, llevar al agua, a la iglesia del Señor, la cual Él ganó, lo dice Hechos así, pero en el griego compró por su propia sangre. Y vamos a hablar de esta cosa, de esta palabra enseguida. Pero también a los de Tesalónica, en 2 de Tesalonicenses 2:3, Pablo les anima y les dice: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es dejar la verdad y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:1, dice Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que a la gente le gusta esta clase de cosas. Se escucha bonito, le da comezón en el oído y quiere ir a escuchar esto. Le vuelve a recordar Pablo varias veces a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 1. También debes saber, Timoteo, esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en el 4:3 más tarde le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa esta palabra? La vamos a ver. Sus propios deseos, sus propias ganancias. Quieren postura, poder, preeminencia, prominencia. Quieren plata, estas personas. Pero ya Jesús lo había dicho a sus apóstoles, a sus discípulos. En Juan, en primera de Juan 2:18, les dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes han oído, según vosotros oíste, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Porque brota uno por aquí y salta otro por acá. Otro se convierte. Y que no era hijo de Dios y que no pastoreaba. ¿O por qué pastorea? ¿O por qué lidera? El mismo Juan en el 4:3 dice: y todo espíritu, escuche bien, que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está donde, ya está en el mundo. Así que estos maestros falsos brotan y han brotado y brotarán y estarán en la congregación como el trigo y la cizaña, como un lobo rapaz entre las ovejas, usados por el león rugiente que anda buscando a quien devorar, y van a introducir encubiertamente. Es lo que nuestro pasaje dice ahí en que falsos maestros que introducirán encubiertamente, con apariencia de verdad. Literalmente ahí en el griego es astutamente. ¿Y quién es astuta? La serpiente antigua. Otra traducción es con artimañas, disfrazado de luz. Y Pedro había predicho esto, Jesús había predicho esto, allá en el Antiguo Testamento el Señor Jehová les había dicho que esto sucedería.
pero lo iba a hacer disimuladamente, inobservablemente, estas herejías. En Judas que leímos, dice Judas, el verso 4, que esto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, lo opuesto de pío, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya están algunos, lo hacen encubiertamente, pero con el propósito de convertir a otros en seguidores de Satanás. Y uno dice, bueno, ¿eran o no eran cristianos? Y aquí no estamos diciendo que después de haber conocido y de haber sido salvo, que uno pierde la salvación, y es un tema para otro tiempo. Pero aquí entran encubiertamente, y aquí la palabra esta, encubiertamente, es una forma suavizada del verbo que sugiere que están manejando lo oculto, artimañas, usando ahí armas de tinieblas. Pablo, cuando también le escribió a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 4, dice, y a esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque lo que ellos querían era reducirnos a esclavitud, regresar a donde estábamos, y entraron como misioneros para convertirnos de regreso a donde salimos. Pero Pedro ya les ha dicho que el Señor nos ha llamado de tinieblas, ¿a dónde? ¿Con qué propósito? Para anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad?, que nos llamó. Pero ¿qué están introduciendo estos falsos maestros? Dice, encubiertamente, ¿qué introducen? Herejías. Esta palabra la hemos escuchado y tenemos diferentes definiciones. Quizás usted la define de una manera y otro de otra. Pero ¿qué significa herejías? Un hereje, ¿qué dice usted? Un hereje, una herejía. Que distorsiona la verdad, ok, la hemos entendido a veces así, y es una buena palabra, una buena definición. ¿De qué otra manera? Falsas enseñanzas, ok, buenas. Un hereje en el griego prácticamente hace esto: toma la palabra de Dios, la divide, hace a un lado lo que no le interesa, lo que no le conviene, y se enfoca simplemente en lo que le conviene para su postura, su posición, su poder, su preeminencia y su plata. O sea que su vientre, su Dios para sí mismo. Pero va más allá esta palabra. No solamente es dividir la palabra del Señor, y es un juego de palabra que lo vamos a ver enseguida. No solamente divide separando lo que no le gusta, sino que sí la tuerce para acomodarla para sus preferencias egoístas, y estas no emanan de Dios. Y cuando Pablo le escribió a los de Colosas, también les dice algo muy similar en el capítulo 2, versos 22 y 23, que lo hacen por su culto voluntario o a su propia voluntad. De ahí es donde viene la palabra herejía, secta. Pero un hereje divide. Pero no solamente divide la palabra del Señor apartando lo que no le conviene y agarrando lo que cree convenirle, enfocándose en eso, sino que hace divisiones doctrinales y hace partidos en la iglesia también. O sea que divide congregaciones. Esto sucedía en el Nuevo Testamento. En el Antiguo también, no tenemos el tiempo, pero Pablo, cuando le escribe a los Corintios, de Corinto, ahí en Primera de Corintios 1:12, yo soy de Pablo. Ah, ¿tú eres de Pablo? Yo soy de Apolos. ¿Qué decían los otros? Yo soy de Cefas. Y los otros decían, todos ustedes están mal, porque yo soy de Cristo. Pero ¿quiénes estaban mal? Todos. ¿Por qué? Porque estaban creando facciones, divisiones. A mí me bautizó el gran hombre de Dios. El gran balón. El gran balón. ¿A ti te? ¿Qué les dijo Pablo? ¿Sabes qué?
Gracias a Dios que yo no bauticé a la mayoría de ustedes, sino con unas cuantas excepciones, ¿verdad? Pero más tarde, Pablo también les dice, ¿acaso en el capítulo 3, verso 4 de esta misma carta, cuando están ahí dividiéndose y peleándose, ¿acaso Cristo está dividido? Pero en el 3:4 les dice, ¿acaso no son carnales al decir esto? O sea que están viendo por su propio vientre, dividiendo la palabra, dividiendo a la congregación, haciendo sectas y grupos. Yo prefiero cuando el hermano, o a mí me gusta cuando, o yo prefiero. Esta herejía es hacer elección, dividir. Y también usted hace esto cuando usted se hace de un lado. Yo estoy del lado del hermano, de Pablo. Yo estoy del lado de Cefas. Yo estoy del lado de etcétera. Pero, por ejemplo, algunas de las sectas o algunos de los herejes o de los partidos, los fariseos, es una herejía. El judaísmo, hasta cierto punto, una herejía. El paganismo, una herejía. El gnosticismo, que aquí hemos visto esto también, una herejía. O sea que cuando se divide la doctrina de Cristo, se divide el cuerpo de Cristo. Cristo no está dividido. Nos estamos juzgando a nosotros mismos y nuestras acciones nos están condenando. Hermanos, la verdad, la palabra del Señor es un tesoro valioso que ha sido encomendado en nuestras manos. Y debemos conservarlo fiel, sin alterarle, sin modificarle, sin añadirle, sin quitarle, o solamente enfocarnos en lo que me conviene, sino en toda la palabra, como un espejo que nos enseña nuestros errores y horrores para poder cambiar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, ¿hacer qué cosa? Presentarte a Dios como aprobado, ¿como qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra ahí en el griego, que usa bien la palabra de verdad, significa que divide bien la palabra de verdad. Y hermano, me acaba de decir que eso es herejía. No, cuando usted la divide o la reparte correctamente, la desglosa, la entiende bien para explicarla y discipular a alguien, o sea que no solamente es selectivo, sino que la reparte. Los primeros cristianos en Hechos, ¿qué tenían en común? ¿Y qué partían? ¿El pan físico? Y partir el pan, el dividir, es repartirlo en esta parte. Que parte bien el pan, que reparte o divide la palabra apropiadamente. No que la divide que esto no me gusta, esto me conviene, esto no. Sino como tiene que ser, separándonos solamente aquello, no creando facciones o divisiones, sino con la intención de dividir y repartir bien para alimentar al rebaño, cuidar del rebaño. Pero estos están introduciendo herejías destructoras, divisiones destructoras. Una división buena es otra vez repartir la palabra correctamente y verla, no solamente. Hay iglesias, y no está mal, pero solamente a veces se enfocan solamente en Apocalipsis y de ahí no salen jamás. Hay iglesias que solamente ignoran el Antiguo Testamento porque dicen, eso ya es anticuado, ya no. Pero aquí, destructoras es la palabra. Esta palabra es muy interesante porque se puede traducir perdición. Es más, aquí en la misma carta se traduce de diferentes maneras. Pero esta palabra la hemos visto en los versos anteriores. Corto de vista. No completo. Que cae corto. Esta era una expresión hebraica que enfatizaba prácticamente las consecuencias tanto para el que las enseña y como para el que los sigue. Romanos 3:23, ¿qué nos dice? ¿Quién se lo sabe de memoria? Por cuanto todos pecaron y estamos, ¿qué? Destituidos, ¿de dónde? De la gloria de Dios. Esta palabra destituidos es caer cortos de la gloria de Dios. Así que la palabra griega para destrucción aquí en la misma carta aparece unas 5 o 6 veces. Pero a veces es traducida como condenable, destrucción, aquí en este verso que estamos viendo. Más tarde, en el verso 2, va a ser traducida de otra manera.
como caminos perniciosos o disolución. Más tarde aún en el verso 3 como condenación o perdición. Y más tarde nuevamente como destrucción. Pero aquí destructoras se traduce. Pero Pablo cuando le escribió a la iglesia de Filipos dijo algo muy similar en Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, o sea que caen cortos de una vista larga de ver lo celestial, cortos de vista, cayendo cortos. Pero continuamos ahí en el verso 1. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún, esta palabra ahí, y hasta negando al Señor, llegando al extremo de negarle no solamente en enseñanza, sino también en práctica. Pero, ¿quién está escribiendo esta carta? Recuérdenme, hermanos. ¿Quién? Pedro. ¿Qué había hecho nuestro hermano Pedrito? Él conocía la triste y amarga posición de encontrarse en la situación de haber negado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya se lo había dicho, Pedrito, antes que el gallo cante 3 veces. Y lo que allá se lo quiere ir a ver más tarde en Lucas capítulo 22, ¿verdad? Pero él sabía lo que era negar al Señor. Pero mientras tengamos vida, hermanos, hay tiempo para arrepentirnos de lo que hemos hecho. Hay esperanza todavía. Pero estos no solamente van a negar niegan a quien dicen confesar, hacen lo opuesto. ¿A quién niegan? Al Señor. Negarán al Señor, dice. Y aún negarán al Señor. Al Señor, a su amo, a su propietario, al soberano. Aquí la palabra en el griego es déspota. Judas 1:4 que vimos, también me encanta cómo lo dice Judas. En el 4 ahí que leímos. ¿Qué decía? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, ¿y a quién? Y a nuestro Señor Jesucristo. Allí prácticamente a nuestro propietario, al que nos compró. ¿De dónde nos compró? ¿Dónde nos encontrábamos? Estábamos esclavizados en el mercado y Él vino y nos compró con su sangre preciosa. Pero estos le niegan, negando al que les compró su libertad, a su Señor, a su amo, a quien los rescató. Allí, al Señor que los rescató, al que los compró. El precio, hermanos, que el Señor pagó en la cruz del Calvario, en Juan 3:16 que nos leyó, ¿verdad? Porque de tal manera que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿verdad?, no se pierda. Pero algunos lo van a rechazar. Algunos continúan rechazándolo. El hermano Pedro sabía nuevamente de esto. Pero ¿qué se acarrean estos hermanos? O estos maestros, perdón. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí. ¿Atrayendo sobre sí qué cosa? Bueno, vamos a verlo enseguida. Pero los ejemplos los va a comenzar a dar ahí desde el verso 5 en adelante. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, etcétera, del diluvio. Aquí no está diciendo que el Señor está esperando que cometas un error para mandarte un rayo y castigarte. El Señor nunca castiga sin anunciarte lo que va a hacer. Él había predicho, aquí está el arca, entren. Y el que no entra, ¿qué se acarrea? Su propia muerte, el diluvio. Este mundo pasará, arderá en fuego. El que no entra en el arca, en la salvación de Jesucristo, el que no le recibe, está rechazando la protección, el arca, la salvación, a Jesús. Y el juicio venidero caerá sobre ellos. Sea el agua, sea el fuego, sea la muerte en el infierno, vendrá.
Pablo a los de Roma les dijo así en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, la compra. ¿De quién? De Cristo Jesús. ¿Cómo caerá esta justicia sobre ellos, esta maldad? Trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el griego repentina es inminente, acelerada, próxima, ya viene, ya está a la puerta. Pero acordémonos por qué está escribiendo Pedro. Ya estoy por morir, por eso les mandé una carta, por eso les predico, por eso les recuerdo. Pero también la condenación, el castigo está a la puerta. Así como la venida del Señor está a la puerta. Pero hermano, eso ya lo he escuchado hace miles. Bueno, sabemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero repentina significa que mientras estés en tu condición no arrepentida. ¿Se acuerdan qué le pasó a los de Coré allá en el Antiguo Testamento y a Datán? ¿Cómo murieron? ¿Qué sucedió? Se abrió la tierra y se los tragó. O sea que repentina. Ya se les había dicho si no había arrepentimiento, etcétera. Pero estos falsos maestros es lo que sufrirán, y tanto ellos como sus seguidores. Pablo a Timoteo recordándole nuevamente, ya lo hemos citado, ¿verdad? Que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Pero Jesús lo había dicho en Mateo 24:11, donde dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A cuántos? A muchos. Y más tarde, ese era 24:11, y en el 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Y hermano, todavía no estamos hablando de perder la salvación. Pero Juan, nuevamente, ya lo hemos dicho, ¿verdad? No creas a todo espíritu. Prueba los espíritus. Es lo que dice en primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero Jesús había dicho algo en el Evangelio de Juan 10:16. Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hablando ahí a los judíos. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea que de los judíos y de los gentiles. Así termina Apocalipsis, ¿verdad? En el 5:7. En el 5:9 y 7:9. Que de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación un día. Pero del judío y del griego, del libre y del esclavo, del hombre y de la mujer. Que ya no hay diferencia, sino que el Señor quiere hacer ¿qué cosa? Un solo pueblo. Hay una sola fe, etcétera. Así que hermanos, no es de divisiones, que mi iglesia es la mejor que la... No, si somos del Señor, somos del mismo equipo. Si esta es una iglesia para usted, gloria a Dios. Si no, le ayudamos a encontrar una, ¿verdad? En este aspecto. Pero Pablo también escribiéndole a los de Filipos, en Filipenses 1:28, dice, no sean intimidados por aquellos que se oponen a ustedes, porque para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros es salvación, y esto de Dios. Y más tarde también les dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Lo habíamos citado ya, ¿verdad? Pero aquí Pedro les está recordando también estas palabras de Jesús, que vendrían falsos maestros antes de morir él. Y lo está viendo cumplirse. Estos maestros van a menospreciar el significado de la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo van a negar. Dicen creer en Él,
pero lo que enseñan y afirman es todo lo contrario. Pero continuemos ahí porque ustedes ya me alargaron ahí en este verso, así que, hermanos, ¿debemos cuidarnos de los falsos maestros entonces? ¿Hay hoy en día? Evalúelo todo a la luz de la Escritura. Sea yo, sea quien se pare aquí en este púlpito, asegúrese que es bíblico. No tenemos el tiempo y les iba a dar unos ejemplos, pero vamos. Bueno, no hemos aprendido de los ejemplos del Antiguo Testamento. Ya vimos y nos lo va a decir. Dios hizo así, lo sentenció, pero muchos prefirieron, a mí no me pasa, yo soy más sagaz. Hermanos, aprendamos de lo que ha sucedido, de lo que sucede. Pero ¿por qué Dios no está haciendo nada con los falsos profetas? Bueno, les voy a decir qué va a pasar. Si quieren un ejemplo, ya que lo pidieron, vaya a Ezequiel 13:9. Ezequiel 13:9. No los he hecho caminar hoy, ¿verdad? Así que se los he citado. Ezequiel 13:9. Los falsos maestros atraen sobre sí rápida perdición. Y aquí nos lo va a decir Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel? Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, ¿verdad? ¿Ya lo encontró? Entonces, ¿estará mi mano contra quiénes, hermano? Contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. ¿No estarán dónde? ¿Qué dice, hermano? Pero ¿acaso no dijo ya que brotan en la congregación y están? O sea que no van a estar en la eternidad con nosotros entonces. Ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová, el Señor, el propietario, el dueño, el que rescato. Pero hermanos, ya sabemos que Jesús dijo, Padre, las ovejas que me has dado, ¿cuántas perdió? Ninguna. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Pero cuando Él está diciendo esto, que nada ni nadie las arrebatará, ¿de dónde? De su mano. Y si hemos hablado que si estamos seguros en las manos del Señor y sellados con el Espíritu Santo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Podemos perder la salvación? No, porque no depende de nosotros. Pero ¿qué de estos que trastornan y abandonan? Trastornan el camino y la palabra y la verdad. Bueno, hablaremos de ellos. Verso 2. Y muchos seguirán, ¿qué cosa? Sus disoluciones, que es la misma palabra ahí de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí muchos seguirán. En el griego da a entender esta palabra de seguirán, de que lo seguirán hasta su fin, porque continúan rechazando la verdad y su fin es muerte. O sea que los guían ciegos, guías de ciegos, guiándolos a su perdición, a su muerte. Pero ahí lo dice, a su disolución, sus caminos perniciosos. O sea que, y ahí es una traducción plural, una palabra plural, disoluciones. Son muchas, pero son muchos los caminos que dicen llegar al cielo. Pero nosotros sabemos que solamente hay uno. ¿Cómo se llama? Jesús, el camino, la verdad y la vida. Pero lo siguen a su propia destrucción. Más literal en el griego, sus lascivias o sus formas sin sentido. Su libertinaje a veces se traduce así. Es más, en el 2:18 aquí mismo de Pedro, ¿qué dice? Pues hablando palabras infladas y vanas, ¿qué hacen? Seducen con concupiscencias, es la misma palabra ahí. ¿Y qué? Y disoluciones, a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. O sea que los lujurias es otra palabra, alboroto, lascivias. Marcos 7:22 usa lujurias y lascivias. Romanos 13:13 usa lascivias y concupiscencias. Judas ya lo hemos leído. Pedro aquí en el 2:4, en el 2:8 también lo menciona de diferentes maneras. Sus caminos inicuos. Disoluciones, esa es la doctrina falsa y la práctica de lo inmoral y
y la doctrina falsa y lo inmoral normalmente van de la mano. Ahí en los versos, verso 19 de ahí, el mismo capítulo, del 2, ¿qué dice? Les prometen libertad y son ellos mismos, ¿qué cosa? Esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo. Así que tanto el maestro como el que lo sigue, si va siendo dirigido por su vientre, por sus deseos, por sus concupiscencias, por la carne, no por el espíritu, o dirigido por Satanás, porque Satanás ha venido a matar, robar y a destruir. Estas disoluciones son sensualidades. En el griego también, en el 4.3, así lo traduce también del capítulo. Ahí está. En el 4.3 de Primera de Pedro. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución. Y os ultrajan. Te maltratan porque ya no haces lo que hacías, pero quieren convencerte y llevarte por ese camino nuevamente. Entonces les es raro a estos falsos maestros o a los que los siguen también a ellos. Oye, pues pensé que había cambiado, pero mira ya. ¿Qué te dicen los amigos? Tómate una solamente, una friita, no tiene nada de malo, pero quieren traerte y seducirte de regreso. Pero aquí no estamos hablando de estos amigos, sino de los maestros que se autonombraron profetas, maestros, líderes. Algunos eran, pero se hicieron falsos maestros por amor al dinero. Por los cuales, ahí dice, regresando ahí a nuestra cita, por los cuales, a causa de ellos, de los doctores, maestros, falsos profetas y sus seguidores, ¿qué va a suceder ahí en acorde del verso 2? Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino será blasfemado. ¿Quién es el camino, dijimos, hermanos? Jesús. Jesucristo será blasfemado. ¿Cómo les nombraban a los discípulos primero antes de llamarles cristianos en Antioquía por primera vez? Los del camino. El cristianismo el evangelio será vituperado. ¿Por quiénes? Aparentemente por los de afuera. ¿Sabía usted que el Señor les dio la autoridad a los inconversos, a los del mundo, de juzgarnos a nosotros los cristianos? Véanlos. Y cuando los vean amarse los unos a los otros, juzgarán que verdaderamente son mis discípulos. Pero estos que se dicen ser cristianos, tanto los maestros como los profetas como sus seguidores, van a vituperar el camino del Señor. Sí, los de afuera van a hablar mal de ellos, de su comportamiento, de sus enseñanzas, culpando a los cristianos. Para ser cristiano hipócrita como ellos, estoy mejor así. Vivo moralmente mejor yo que ellos. Ahí en el 2.12 de nuestra cita, por eso Pedro los animará a esto. Dice, por estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. En otras palabras, ahí, murmuran, hablan mal, según glorifican a Dios, pero el Señor se va a encargar de ellos. Bueno, ya se encargó, se han autocondenado prácticamente. Y no tenemos el tiempo porque se me está yendo rápido, así para ir concluyendo. En Primera de Pedro 3.16, también ahí en Primera de Pedro 4.3 y 5, si lo quiere leer conmigo, en Primera de Pedro 3.16 les había dicho esto, Pedro, teniendo buena conciencia, ustedes los cristianos, los verdaderos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea que cuando usted hace lo correcto, van a hablar de usted mal. Eso, gloria a Dios porque suceda. Pero mal de usted, si dice ser cristiano, van a blasfemar y hablar mal de ustedes como hipócritas y mentirosos. Pero hermanos, cuando uno en la familia a veces es malo, ladrón, ratero, sinvergüenza,
Los Ortegas son así, van a decir, ¿verdad? Sí. La llevamos todos a veces. Pero Pedro les anima ahí a tener buena conciencia, aunque murmuren. O sea que el cristianismo, hermanos, es de dificultad y pruebas, porque si lo hicieron a nuestro Señor, nos lo van a hacer a nosotros. Que nos lo hagan por pararnos firmes y hacer lo correcto, no por ser engañadores y mentirosos y falsos. Pero en el 4, del 3 al 5 de Primera de Pedro les había dicho esto. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, añadiendo ¿a qué cosa? Ahí en el 1 de Pedro 4, 3. Andando en lascivias. ¿Sí lo encontraron? ¿O ya los cansé? 4, 3, 4 y 5. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Andando en qué cosa? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña, y ya esto es lo que habíamos mencionado, ¿verdad? ¿Qué les extraña? Que ya no corráis, que ya no andéis, que ya no hagas con ellos en el mismo desenfreno de disolución. O sea, que dándole rienda suelta a tus deseos, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mi esposa y yo hablábamos de este tema, un tema similar ayer. No es pecado que un hombre tenga deseos de robar un banco. ¿Cuál es el pecado? Entretenerlo, la idea, la premeditación, planificarlo y llevarlo a cabo. No es un pecado que un hombre tenga tendencias homosexuales, pero cuando las lleva a luz, a cabo, ese es pecado. No es un pecado que un hombre tenga deseos hacia otra mujer, pero cuando comienza a entretenerlos y a pensar en esto y llevarlo a cabo, eso es pecado. Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando miramos, Él puso otro estándar, ¿verdad? Pecamos. Pero aquí estos maestros falsos andan, agregan, añaden, y la lista continúa larga y larga y larga. O sea que su Dios es su propio vientre, ellos mismos. Ya hemos dicho, la conexión de la falsa doctrina y el libertinaje van a menudo de la mano. Así que por causa de estos, o a razón de estos, de los descarriados, otros van a ir descarriados, van a dar lugar de que se hable mal, van a blasfemar del nombre. Fue lo que Pablo le dijo a los de Roma en Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El camino de la verdad es blasfemado. Los del camino, los creyentes, Jesús mismo, nuevamente siendo el camino. El salmista lo había dicho esto: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Escojamos el camino de la verdad, mantengámonos en el camino de la verdad, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera. El camino ancho, ¿a dónde nos lleva? Y el angosto, pero muchos escogen ir. Allá va a ser una pachanga, una fiesta, Lamentablemente no será así. Blasfeman al negar con sus acciones, sus palabras, niegan a Cristo mismo. ¿Y cuál es el único pecado no perdonable, hermanos? La blasfemia. O sea que rechazando la única solución, al único camino, y manteniéndote en este estado, quiere decir que nunca fuiste salvo. Puedes pretender, puedes hablar las palabras, puedes conocer el lenguaje del cristiano, pero la realidad es de que el Señor en aquel día
Muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué hicieron? Echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros, pero ¿qué les dirá el Señor? Nunca os conocí. Sí, hay personas que pueden hacer grandes hazañas y milagros. Juan lo decía, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 3 y terminamos porque ya me alargué mucho. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y por avaricia, la palabra ahí por en el griego es en avaricia, como su propio elemento y su propio fin. Ese es su deseo, lo que les gusta. Pablo había regañado a los de Corintio en su segunda carta, en el capítulo 11, verso 20. Y les dice, ustedes toleran a los que los esclavizan. Y les gusta que los devoren. Les gusta que tomen lo vuestro. Y algunos se enaltecen entre ustedes. Hasta les gusta que les den de cachetadas, prácticamente les dice. Pero más tarde en ese mismo capítulo, en el 2:17, les dice, ¿acaso nosotros les hemos hablado por engaño? Pero aquí la palabra avaricia es la codicia en la que estos viven. Y esta palabra avaricia tiene connotaciones comerciales. Querer más y más y más. Literalmente es un hambre insaciable de tener más y más para sus propios placeres, para su propio placer, posición, postura, quieren la plata. ¿Se acuerdan de Simón el mago? ¿Qué le ofreció a Pedro? Dinero. ¿De dónde obtenía este dinero? No tenemos el tiempo para leerlo, léalo más tarde en Hechos 8:19. Este hombre se llamaba Simón, antes ejercía la magia en aquella ciudad y dice ahí que había engañado a muchos en Samaria, mucha gente, haciéndose pasar, escucha, por algún grande, pero la gente, ahí dice, le oía atentamente desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí a veces se nos dificulta estar quietos unos segunditos, le pasa a los niños, nos pasa a nosotros como adultos, pero ahí estaban atentos, escuchando a este gran mago. Pero ¿qué había hecho él? Decía, esto lo hago por el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque tenía artes mágicas. Pero los había engañado por muchos tiempos. O sea que les gustaba a la gente que los engañaran, que les mentieran. Pero aquí esta palabra nuevamente, avaricia y mercadería. La palabra se traduce emporio, mercadería. Un intercambio en la tienda. Eso es lo que usted hace. Le gusta algo, usted lo compra, les da un dinero y ellos le dan esto, ¿verdad? Pero va más allá. Te convencerán llevándote ahí arrastrado de las narices como esclavo al mercado para traficarte por lo que ellos quieren. Santiago habla de esto, no lo vamos a ir a ver en Santiago 4:17. Dice, vamos ahora, los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Y Santiago les dije, no digan así, si Dios quiere. Pero aquí quieren hacer de ti una mercancía, quieren comerciarte. Es la idea de un comerciante ambulante. Quieren hacerte de ti mercadería comercial, sacarte provecho, ganar de ti. ¿Con qué? Con palabras fingidas. Haz mercadería de vosotros con palabras fingidas. La palabra aquí en el griego de fingidas es plastoi. De ahí obtenemos en inglés plaster, plástico en español, ¿verdad? Pero aquí es un molde artificial fabricado de barro, de cera
o de yeso. Ahí es la palabra yeso de plaster. Pero es para acomodarte al oído lo que tú quieres escuchar. O sea que palabras de lisonjas. Entonces plastois, ficticio también se puede traducir. Falsedad, enseñanza, un discurso insinuante, te insinúan ciertas cosas, te enseñan un misticismo grandioso, que prometen revelarte secretos que aún tú no puedes entender ni conocer, de un mundo invisible y futuro, pero por motivos lucrativos. Esta unción es fresca, viene de Dios. Bueno, ahí en el capítulo 1 del 16 les había dicho porque Pedro, segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que nosotros no usamos lisonjas y palabrerío. A los de Tesalónica, Pablo les dijo algo similar en 1 Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como ustedes ya saben, ni encubrimos en avaricia, y Dios es testigo, es lo que les dijo. O sea que estos falsos lo hacen de esta manera. Pero ahí terminamos diciendo, de largo tiempo la condenación no se tarda. O sea que el propósito de Dios es eterno. Ya la condenación está dicha. El que no está en Cristo va a recibir toda esta justicia. Esta condenación es lo que Judas también dice. Esta sentencia fue pronunciada. Piensan que se tarda. El mismo Pedro dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen, sino que está haciendo Él paciente. ¿Por qué? No quiere que ninguno sea destruido, que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Esta condenación es esta destrucción, la retribución de sus acciones, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Pero esta condenación no se tarda, aunque los pecadores creen que se tarda. No es ociosa, da a entender, no está ahí de vaga, de que mira, no les pasa nada. Y es lo que diríamos hoy en día de los falsos maestros. Ya tienen su sentencia. Ya tienen su merecido, pero el Señor les está dando oportunidad que se arrepientan. Así que el próximo domingo, Dios primero, vamos a continuar ahí. Pedro va a desarrollar 3 ejemplos extensos que a lo largo de la historia Dios ha practicado, pero la gente no aprende. Nos gusta que nos mientan, nos da comezón de oír y queremos mejor ir por lo bonito. No nos gusta que nos den lo duro y lo difícil y toda la palabra, todo el consejo bíblico. Así que les va a citar ejemplos, les va a recordar, ya los conocen, pero se los va a recordar. Mira, así sucedió a los ángeles, con Noé, en Sodoma, Gomorra, con los de Coré. Hay ejemplos. Así que su condenación o destrucción no duerme como algunos piensan que duerme. Les va a dar 3 ejemplos aquí enseguida, los que vamos a ver. Pero mayormente, si usted lo quiere estudiar a través de este lente, va a mostrar el castigo divino para su orgullo, para su desobediencia y su inmoralidad. Y todo el que permanezca en su orgullo, en su desobediencia e inmoralidad, ya tiene su sentencia, el infierno. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios, pero quiere llevarse a cuantos él pueda, engañando a la gente. Pero usted y yo tenemos la verdad. Compartamos la verdad, vivamos la verdad para que no sean destruidos.